Para el día de hoy nos acompaña Laura Victoria Bolaño, autora de Si te hago falta, publicado por Editorial Oveja Negra. Laura, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Hola Camilo, gracias por esta bonita invitación. La verdad es que me emociona muchísimo. No, gracias además porque nos estás acompañando en esta temporada de Taller de Palabras, que es precisamente para poder conocer autores que están publicando, autores que están arrancando. Tú ya has sido finalista, ahorita te vamos a preguntar sobre eso, pero desde la perspectiva que tú escribes y lo que te interesa como ciencia ficción, la que está en tu última novela, Si te hago falta, que fue lanzada en la última Filbo, estoy seguro que va a haber mucha gente que te va a querer escuchar. Entonces, Laura, ¿por qué no arrancamos por el comienzo? Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu trayectoria desde la escritura. Tú eres autora de Los superhéroes, El deber moral y La obligación, que son cuentos de ciencia ficción y terror fantástico. Y también en el 2022 fuiste el segundo lugar en el concurso nacional de cuento Fundación La Cueva. ¿Por qué no nos cuentas? Bueno, Camilo, yo soy filósofa de profesión, pero guionista de oficio. Es decir, yo me formé en filosofía, en periodismo y la vida me fue llevando al mundo del guión. Yo estudié en la Universidad Central una especialización en creación narrativa, pero al mismo tiempo fue la vida llevándome a formarme como escritora audiovisual, digámoslo así. Y si bien siempre he escrito mucho para televisión, yo estuve detrás de proyectos como El Man es Germán, que ha sido como dentro de nuestra cultura popular muy sonado. Mi gran amor siempre ha sido la literatura, la narrativa, y cuando tuve como una especie, un poco de crisis vocacional en la escritura audiovisual, volví al lugar que me hace feliz, que es la escritura de literatura, la narrativa corta, los cuentos. Este libro del que tú hablas de los superhéroes no es un libro de narrativa, sino es un libro de filosofía realmente. Es un libro en el que yo exploro la figura del superhéroe a partir de la filosofía moral. Siempre me ha interesado hacer como esta relación entre el mundo de la filosofía y el mundo de la cultura pop, un poco porque tengo la idea de que la academia tiene que salir, desde hace mucho ya, tiene que salir de las aulas y volverse más masiva. Entonces, ese ha sido como mi primer hijo literario, digámoslo así. Y luego, hacia 2021, escribí un cuento que se llama El Contacto, que quedó en segundo lugar en este importante concurso, que es el de la Fundación La Cueva. Es un cuento en el que pues exploro esta idea de las búsquedas espirituales que tenemos los seres humanos en la contemporaneidad. Está la historia de una bailarina que ha fracasado un poco dentro de su oficio, entonces la castean, la llaman a un casting para interpretar a una extraterrestre en un retiro ovni. Y pues esa es como la idea y como la gran revelación que tuve también frente a lo que quería escribir yo como escritora, que es justamente estos géneros especulativos. Me interesa bastante la ciencia ficción, me interesa bastante la fantasía, el terror fantástico. Creo que son unas buenas metáforas para poder hablar del mundo y criticar el mundo sin necesariamente comprometerme tanto con la realidad, con el realismo, aunque pues mis historias sí tienen un muy gran componente de realidad, digamos, de realismo. Todo lo que está en la novela de Si te hago falta, que es em, digamos, una historia que es un thriller medio distópico, es un drama biotecnológico, ¿cierto? Toda esta investigación científica, todo esto es real, salvo el drama como humano que está allí entre la mamá y la hija, porque sí me interesa como hablar del mundo, pero desde la lente de la ciencia ficción. No es que yo me invente como universos que están a 1000 años en el futuro, sino como más bien una suerte de ucronías, como universos paralelos, como qué pasaría si este mundo estuviera atravesado por elementos más bien fantásticos, más bien, pues desde la ficción científica, es un poco Ahorita te voy a eso. preguntar, Laura, porque es que esto que acabas de decir, yo estoy seguro que le va a llamar la atención a muchos lectores y muchos Ok. oyentes que están escribiendo.
Yo no había leído una novela, por ejemplo, que pusiera el dedo en el dilema ético de la clonación, Ok. escrita desde Colombia, por ejemplo, fíjate. Sí. Pero antes de llegar a esto, te quiero preguntar algo que nos acabas de contar, que es, si ya hay algo que ahorita te quiero preguntar a través de esta novela, que es la combinación entre filosofía y literatura o escritura creativa, me interesa que me cuentes un poquito de la combinación entre narrativa y escritura audiovisual o de libreto. Bueno, realmente yo soy una narradora y a mí me gusta, siempre me gustó escribir. Yo era de la que hacía las obras de teatro del colegio, pero por alguna razón yo me metí a estudiar ingeniería química, porque en mi época el perseguir una carrera como escritor, pues era como, eso lo hace García Márquez, pero uno en la vida real no, ¿sí? O sea, no es como algo que uno se pueda tomar muy en serio. Qué importante Sin que embargo, digas eso. Perdón, te interrumpo. Qué importante que digas eso para mucha gente que nos está oyendo. Sigue, porfa. sí, sí, claro. Entonces yo dije, pero resulta que la realidad me dijo, no, tú si quieres es escribir. Y entonces en esa época, cuando yo me retiré de la ingeniería química, mi papá me dijo una cosa que pues siempre la repito, pero me pareció que tenía mucho sentido. Y es que yo iba a estudiar, iba a iniciar una carrera en literatura, pero él me dijo, no, la gente que escribe realmente no es literata, sino es o periodista o filósofa, ¿sí? Y yo dije, pues tiene todo el sentido. Mira, hay una universidad en donde dictan las dos carreras, ¿por qué no las haces? Y yo le creí, dije, pues mi papá debe saber más porque ha estado más en este mundo que yo. Entonces yo le hice caso y sí, justamente fue a partir de la filosofía, mira, Camilo, que yo una vez estaba como atravesando un salón y la profe de periodismo me dijo, oye, en RCN están buscando, Fernando Gaitán está buscando chicos para que vayan y lean guiones, pero no son chicos de cine o de comunicación, sino gente que estudia ciencias humanas, porque a él le interesa mucho eso. Y yo, ay, a mí me gusta eso, yo quiero leer eso. Y yo fui y parte de un proyecto que él tuvo, que del cual realmente salimos una, digamos, muy buena camada de escritores audiovisuales jóvenes. Salimos de ese proyecto que hizo Fernando Gaitán, que era que él agarraba a chicos de universidad, de ciencias humanas y luego de comunicación, de cine, a comentar libretos, a ver uno como desde su formación y como espectador, qué le parecía lo que estaban haciendo en las novelas allá, ¿sí? Y a partir de eso también él creó, pues junto con otras personas, una especie de escuela de formación para directores, para escritores y para actores. Y llegué, bueno, yo talento como actriz no tengo, no me interesaba nunca ser directora, a mí me gusta es escribir. Y fue por ahí, mira que fue por la filosofía, de hecho, a ellos les ha parecido en ese mundo muy relevante que yo venga desde la filosofía a escribir audiovisual y que tenga también esta formación literaria, porque algo que pasa es que la filosofía pues me permite como inventarme, o más bien como ser consciente de ciertos dilemas humanos que son muy importantes desde la dramaturgia y que son muy importantes de contar desde la literatura. Lo que pasa es que la literatura a mí me permite crear mundos que sé que no puedo traducir de manera audiovisual porque no tengo, digamos, ni las herramientas técnicas ni el presupuesto, y yo creo que hay universos que deben vivir en el mundo de las letras, ¿sabes? O sea, que son universos exclusivos para que yo los pueda pensar en mi mente y no para que los vea necesariamente adaptados audiovisualmente, ¿sí? Que eso es como alguna, pues una de las grandes tensiones de las adaptaciones audiovisuales, ¿no? Pero bueno, digamos como que ese es otro tema. Entonces, digamos, esta convergencia entre estas distintas disciplinas, pues es lo que me ha permitido además el músculo, digo yo, que pude obtener en el mundo audiovisual, finalmente me dio como esa seguridad para decir, pero usted lo que quería era escribir literatura, ¿cierto? Y yo, pues sí, pero ahora me siento con la capacidad de hacerlo, ¿no? Tal vez necesitaba, no quiere decir que yo ya no escriba para audiovisual, yo todavía lo hago, lo amo, me encanta, pero es ese trasegar de unos 10 años escribiendo para audiovisual el que finalmente me da como el impulso para habitar como en otros espacios narrados, como narrar desde otro lugar. Y yo creo que tú te diste cuenta que mi forma de narrar es audiovisual, ¿sí? O sea, como en el espectador me interesa crear unos diálogos que sean del habla cotidiano, o sea, como que yo escuche la gente, porque esa es la forma en que yo escribo audiovisualmente, o sea, que yo pueda
reconocer a las personas en el mundo, ¿sí? No que no sean inventos necesariamente, sino que puedan ser personas que llegan, sí, puede haber una persona en el mundo que sea así, o que piense así, o que hable así. Eso me parece, Laura, muy interesante porque además hay una voluntad, como nos estás diciendo, de siempre aterrizarlo como a un público mayor, a un público transversal, es decir, de cómo poder llegar a más, y eso es algo que yo creo que hay que celebrar y que todo creador no debe pasar por alto. Ahora pensemos en algo que ya está directamente en la novela, esta inquietud desde la filosofía que encuentra su camino en un lenguaje literario. Y claro, es una gran ayuda porque cuando tú te metes a hablar de clonación, y te metes a hablar de decir yo fui hecha tal cual como fue mi abuela y todo lo que supone la búsqueda del padre, esta cantidad de capas, pues claro, hay algo que la imaginación puede hacer y lo hará muy bien, pero tienes el bagaje filosófico que te permite, ¿cierto? Te permite depurar mucho mejor un lenguaje literario para ir, digámoslo de alguna forma, a la yugular. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de cómo traduces esas preguntas filosóficas y las desarrollas luego en lo literario? Yo creo que esa, no digamos pericia, pero esa inquietud viene del hecho de lo que te contaba previamente, y es que a mí me interesa aterrizar lo filosófico a algo que podamos entender en el mundo. Mi área de experiencia en la filosofía es la ética, y la ética me permite utilizar, o sea, yo todo el tiempo tengo casos porque es que todo el tiempo hay dilemas morales, ¿sí? Entonces, y digamos en redes sociales que tú habrás visto mis videos, pues claro, es que todo el tiempo hay material como para analizar desde la filosofía, aun cuando todavía se cree que la filosofía es una abstracción y eso no es así. Entonces, mis preguntas son, en principio, filosóficas. Ahí tengo una pregunta que de hecho atraviesa buena parte de la literatura que ahora estoy desarrollando, y es la identidad y la relación que tenemos con nuestros padres, sobre todo la relación materno-filial me parece una relación muy interesante y muy particular que tenemos los seres humanos, o sea, qué tanto de nosotros somos nosotros y qué tanto de nosotros somos nuestros padres y nuestros abuelos. Entonces yo pensaba, como llevemos esta premisa al extremo, ¿qué pasa si tú no eres tú mismo? Si no eres una copia de alguien más, ¿sí? ¿En dónde empiezas a ser tú mismo y dónde te empiezas a ser otro? Lo que tú sientes es tuyo. Esto, cuando yo tenía unos 20 años, que yo vivía fuera del país, en Argentina, que estaba estudiando, no sé qué gesto hice, y yo dije: "Ah, me volví mi mamá". Así, o sea, fue como una gran revelación. Y yo le digo a la gente, es que tú no te das cuenta que uno llega a un momento en que se vuelve sus papás, aun cuando todo el tiempo estás peleando con esta idea de la autenticidad, pues estás permeado y estás condicionado por ese hogar o no. En ese caso, digamos, como de mi protagonista, de Zoe, ella está permeada por su mamá y por una ausencia también, ¿sí? Por una parte muy presente y una parte muy ausente, que también es una cosa muy latinoamericana, y es muchos hijos han sido solo hijos de su mamá. Pero ¿qué pasa si esa premisa se lleva al extremo? Si solamente es hijo, literalmente, de su mamá, ¿sí? No es que hay un padre abandonador, es que simplemente no existe, ¿no? ¿Cómo nosotros lidiamos con esos duelos y esas ausencias? Entonces, yo pensaba en estas dos señoras, que también son señoras que son del mundo, o sea, como esta académica, pensaba yo, si uno fuera una persona muy nerda y una persona muy nerda quisiera tener un hijo, ¿cómo lo tendría? Tal vez a través de la ciencia, ¿no? Tal vez a través de un mecanismo muy artificial, y no como lo haría una persona del común, porque la academia tiene mucho eso muchas veces, que está tan ensimismada y es como tan endogámica que desconoce lo que ocurre con el mundo también, ¿no? Entonces, ese es como el proceso que yo hago, de encontrar como esas preguntas que son filosóficas, pero cómo las puedo aterrizar como algo que podamos ver. Me interesa que el lector pueda verlo, pueda ver concretamente un personaje, pueda escucharlo, pueda ver dónde vive. Por eso es que la novela ocurre en Bogotá, en Quinta Paredes, o sí. O sea, que yo diga, hay un lugar concreto, no es como una abstracción, sino yo lo puedo ver. Hay algo aquí, Laura, que yo te quería preguntar también sobre el desarrollo ya puntualmente de la novela. ¿Por qué no nos cuentas un poquito
¿Cuáles fueron las principales dificultades? ¿Cuáles fueron los momentos en los que ya desde algo técnico, porque como acá nos está oyendo mucha gente que tendrá ese manuscrito de ciencia ficción y se estará preguntando, venga, ¿y cómo resuelvo esto? Para terminar ya en estos últimos minutos, ¿por qué no nos cuentas un poquito los retos técnicos, quizás a los que te pudiste haber enfrentado y la forma como lo desarrollaste? Bueno, un reto técnico que yo tuve es que al principio estaba como muy concentrada en el drama familiar de las dos protagonistas, pero como sí me interesaba el universo de la ciencia ficción, entonces ese universo tenía que potenciarse mucho más, porque algo fundamental dentro de la ciencia ficción es que el universo tenga un lugar protagonista, ¿sí? Por eso es que uno ve, no sé, si uno ve Star Wars, es muy importante crear ese universo, desarrollarlo y que el espectador en este caso, pues se lo crea. Y además me interesaba, yo tuve el reto de que yo tenía que contar el pasado y tenía que contar el presente. Entonces tenía que ver cómo podía yo, digamos, dosificar la información de tal manera que no fueran contradictorias esas dos líneas temporales, ¿sí? Si yo estoy empezando, yo sugeriría ser mucho más modesto en eso, o sea, tratar de construir una novela más lineal que técnicamente sea más fácil de hacer, porque yo tenía que hacerme pequeñas sinopsis para no olvidarme yo misma de qué era lo que estaba contando, porque además esto tuvo muchas versiones, entonces yo, ¿será que yo lo conté en la otra versión? Al principio tenía otro personaje y me tocó volarlo porque me hacía mucho ruido, el personaje del científico al principio no estaba y tuve que potenciarlo. Hay que revisar cómo esos personajes son importantes en función de la trama que estás contando, de la premisa que estás contando. Creo que esto es algo que también es muy importante en el audiovisual y es ser fiel a la premisa, qué es lo que quieres contar en últimas, ¿sí? Y que todos los personajes y toda la aventura crezca y exista en función de esa premisa. Eso es un poco como lo que yo Es digo. muy interesante. Y hay otra cosa que te quiero preguntar, porque muchos oyentes, y este creo que ya no nos va a dar más tiempo, pero esta me parece importante. Puede que muchos oyentes estén pensando que hay temas que les interesan mucho, pero pueden resultar muy complejos para un público que espera una primera novela, por ejemplo. ¿En algún momento temiste como por la reacción de un público o creíste que había que suavizar, eh, depurar o complejizar un lenguaje? Sí, claro, yo tenía como el miedo de yo, ¿será que yo me estoy excediendo un poco en artificios? Pero cuando yo la revisé, y esto es importante también como acompañarse de otros lectores, ¿sabes? Si bien la escritura es un proceso muy solitario, creo que es muy importante rodearse de otros lectores y que a uno no le dé susto someter las obras a otros lectores. A veces, claro, es el hijo de uno y uno no quiere que lo critiquen, pero en últimas, eso que le dice el otro, pues es un lector y tú no vas a tener tu novela para tenerlo en un archivo de Word en el computador, sino para que alguien eventualmente lo lea y lo entienda. Entonces, si es algo que es difícil, sobre todo en muchos escenarios literarios, a veces uno se siente como agredido, invadido, pero hay que encontrar lugares en los que uno se sienta cómodo y que además uno, en últimas, uno escoge qué es lo que quiere incorporar en su obra de lo que le dicen los otros, ¿sí? O sea, no es como, bueno, yo voy a hacer todos los cambios que tú me dices. Pues no, porque yo sé lo que quiero contar, pero sí es importante que alguien me lea y sí es importante como esta camaradería, los talleres de escritura son muy importantes. Esta novela, su germen es un taller de escritura de IDARTES, entonces toda esa y todos esos lectores que surgieron de ese taller de lectura todavía han acompañado mis obras y todavía las acompañarán de aquí en adelante. Ellos son muy buenos lectores. Qué bueno. Entonces, Laura, ya para cerrar, quienes te quieran buscar por redes, leerte y ver los videos, ¿dónde te buscan, dónde te encuentran? en Instagram me pueden encontrar como quien lo creyera y en TikTok como quien lo creyera, rayita al piso. Ahí me pueden contactar y ahí tienen mis datos. Sí. Me escriben por interno y yo les contesto. Pues para la audiencia, en este otro capítulo de Taller de Palabras hemos estado hablando con Laura Victoria Bolaño, Si te hago falta, además publicado por la editorial Oveja Negra, cosa que también fue una increíble sorpresa para muchos y qué bonito ver de nuevo este logo y este sello allí. Si te hago falta, una novela que, como les digo, se van a sorprender porque
Hay temas que uno pensaría que no han llegado, que no llegarán a la literatura colombiana y tú nos muestras cómo sí llegan y hay un campo gigantesco de explotación, de lectura y de reconocimiento. Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, Camilo, todos los que escuchan este bonito podcast. Gracias siempre por esas palabras. A todos ustedes ya saben qué hacer. Si te hago falta, Laura Victoria Bolaño, editorial Oveja Negra. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.